sección río arriba y una sección más ancha río abajo. Entonces tenemos un flujo en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros queremos la ecuación de continuidad subsalar, entonces aquí tenemos un caudal y aquí deberíamos tener el mismo caudal, pero el caudal que está aquí tiene una menor velocidad que este, porque tiene un área más grande. ¿Listo? Entonces a eso se refiere esto de la pérdida por expansión. En los tipos de flujo, el programa va a calcular también el FROW, ¿listo? El FROW, de acuerdo a la velocidad, la gravedad y la profundidad hidráulica, que es el área mojada sobre el ancho de la superficie del canal. Todo eso el programa va a calcular. Ahora, cuando hay una profundidad crítica, entonces una profundidad cuando sucede, digamos, cuando sucede flujo crítico, eso se refiere. El flujo crítico, recuerden, cuando F número de FROW es 1. Entonces la profundidad crítica de una sección transversal se determina si sucede algo de esto, ¿no? El flujo supercrítico ha sido especificado, o sea, si nosotros hacemos clic y dígame, vamos a calcular por flujo supercrítico. El cálculo de la profundidad crítica ha sido requerido por el usuario. Es una sección transversal asumida como condición de borde. Las condiciones de borde, recuerden que hemos visto en los modelos, una condición de borde para una de la sección hidráulica, entonces será la sección más aguas arriba y la otra sección de borde será la sección más aguas abajo. ¿Listo? Cuando el programa no puede balancear la ecuación de energía en las iteraciones realizadas y diferentes situaciones. La cabeza total de energía, ¿cómo va a calcular? Entonces tenemos la elevación de la superficie del agua, o el surface pressure, la cabeza total de energía, ¿listo? Y esto de aquí es la cabeza que se conoce como velocidad, la cabeza de velocidad. Entonces H es la cabeza total de energía y esta es la cabeza de velocidad. La elevación de la superficie del agua es la elevación para la cual la energía total es mínima. Entonces cuando nosotros tenemos una energía mínima en la sección, el día que vayamos viendo la sección, entonces cuando esa energía es mínima, entonces se calcula el tirante crítico, si quieren, la elevación crítica, cuando esa energía es mínima. Si tenemos otros tipos de energía, entonces tenemos otro tipo de energía. Existe una ecuación alternativa en el GEMRAS que se llama la ecuación del momentum. ¿Listo? Esto es una ecuación al respecto de cuando uno puede balancear la ecuación de continuidad. El GEMRAS lo que hace es balancear las fuerzas. Y recuerden que de acuerdo a Newton, la fuerza es igual a masa por la aceleración. Pues va a tratar de balancear con la ecuación del momentum las fuerzas. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando existe ocurrencia del salto hidráulico. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un flujo este es el derecho, y cuando tenemos esta situación, cuando tenemos cambios en la superficie del agua, entonces aquí vamos a tener un salto hidráulico. También cuando tenemos una barrera, ¿listo? Entonces una barrera, una compuerta, por ejemplo, también va a suceder aquí el salto hidráulico o de este sentido. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la ecuación del momento? El GEMRAS, cuando tenemos uniones de canales, es decir, tenemos un reducido flujo hidráulico. Y esta es la ecuación, si quieren, del momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, a partir de las presiones que se puedan generar del agua, pues va a tratar de balancear a la masa que se genera en el agua. Entonces, P son presiones hidráulicas, al punto 1 y punto 2, punto 1 entrada, punto 2 salida. WX, la fuerza debida al peso del agua, la dirección X. ¿Listo? Entonces la fuerza debida a este peso del agua en dirección X. Y F será la fuerza debida a pérdidas externas de 2 a 1. U va a ser la descarga o el caudal que estamos ingresando.
signo va a ser el signo de la densidad, creo que se llama delta también. Y este delta mayúsculo aquí es el cambio de velocidad de 2 a 1. Entonces este es el grafiquito para ver cómo está la situación. Como el agua no se va a mover en este sentido, entonces solo nos importa este peso en este vector. ¿Listo? El agua no se va a mover porque tenemos el hecho que lo va a frenar. Entonces solo nos importa el componente del peso, pero en sentido de las X. Tenemos las alturas, ¿no?, del tirante de cada una de las secciones. Tenemos los Z, si quieren el dato. Tenemos el largo de la sección. Tenemos la presión hidráulica que viene por este lado y la presión hidráulica de este sentido. Tenemos la fuerza de fricción y tenemos un ángulo que va a depender de la topografía que se repite aquí, ¿no?, para poder calcular el vector. Eso lo va a hacer el programa. O sea, cuando no puede subsanar la ecuación de continuidad, va a utilizar la ecuación del momento. ¿Listo? Entonces, que al final el último chequeo que va a hacer el programa es que la cantidad de agua que ingresa debería ser la cantidad de agua que sale en algún lugar. Las diferentes condiciones de borde. Pues las condiciones de borde, recuerden que estamos modelando secciones hidráulicas, entonces vamos a poner igual secciones, entonces aguas arriba y aguas abajo. Entonces condiciones aguas arriba, ¿listo? Entonces se pueden poner un hidrograma de flujo versus el tiempo. Entonces una condición de borde es por aquí entra el caudal. Y aguas abajo podemos tener un hidrograma en una estación. Por ejemplo, si nosotros tenemos las mediciones aguas abajo, podemos tener un hidrograma también de estación, un hidrograma de flujo, una curva de razón. Las curvas de razones son curvas que se generan cuando nosotros tenemos compuertas. ¿Listo? Entonces, una curva de razón es si nosotros tenemos una altura de la compuerta aquí, ¿listo?, una altura h, vamos a tener un caudal G. Caudal 1. Entonces, diferentes combinaciones pueden haber aquí, ¿no? Entonces, para el caudal 1, perdón, H1, caudal 1, este será H2, caudal 2, H3, caudal 3 y así. Entonces, eso es una curva de razón cuando tenemos una compuerta que podemos nosotros determinar eso. Y la profundidad normal de la ecuación de Manning se calcula como una pendiente simplemente, ¿listo? Entonces una pendiente aproximada en la primera sección. Entonces la pendiente, recuerden, ¿no?, la altura sobre la distancia, y aguas abajo también podemos calcular otra pendiente como altura sobre distancia. Los hidrogramas, entonces si nosotros tenemos la situación por fuera del sistema, entonces el hidrograma se va a comportar de manera ondular. Entonces va a haber una onda y lo mismo va a suceder este hidrograma que estamos ingresando, entonces va a haber una onda también de ingreso al sistema. La curva de razón vamos a utilizarla para tener un curvo de flujo estable y uniforme. Entonces, como nosotros podemos regular la situación aquí, pues podríamos mantener una cantidad de caudal determinada. Y la profundidad normal se refiere a la pendiente de fricción para la ecuación de Manning. Puede aproximarse, si quieren, a la pendiente del canal, lo que les comenté en estos dos casos, cuando tenemos una pendiente. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen los manuales ahí en la plataforma, y lo que vamos a hacer para aprender todas estas cosas es empezar a hacer la práctica. Entonces, la primera práctica de la semana 4 es una práctica, recuerden, de calentamiento, o sea, para que ustedes conozcan el sistema, es relativamente rápido, se pueden familiarizar. Y la segunda práctica es el uso del GEC o RAS, el módulo. ¿Por qué vamos a hacer primero la práctica 1? Porque el mismo criterio que utiliza el GEC RAS cuando estamos trabajando, lo va a utilizar el GEC o RAS. Por ejemplo, al GEC RAS, cuando uno delinea las secciones, tiene que imaginarse, ¿listo?, que está mirando hacia aguas abajo y además las secciones van de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, si yo estoy mirando aguas abajo, de izquierda a derecha, entonces cuando yo introduzco la topografía voy a tener una estación y una elevación. ¿Listo? Entonces estamos en la elevación. Aquí voy a tener otra estación, una elevación,
elevación, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros tengamos un modelo de elevación, si quieren, el G-RAS, ¿listo? Y el flujo va en este sentido. Entonces lo mismo, las secciones que vamos a digitalizar, tenemos que digitalizarlas de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces en este sentido, siempre de izquierda a derecha. Si ustedes digitalizan en el otro sentido, los cálculos les van a salir mal, no va a pensar que se ha volteado el río o alguna cosa. Entonces el criterio es ese, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo cuando tengamos que digitalizar secciones. ¿Ya? Entonces, adelante con sus prácticas. Desde luego tienen libertad de hacer otras prácticas también, pero les recomiendo que hagamos esto un poquito para que no tengan muchas dudas después cuando estén trabajando en sus informes.